Ujú. Hola, hola, ¿se escucha?
Sí, se escucha perfecto. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. ¿Será que por unos 5 minutos? Bueno, creo que ya podemos ir partiendo. Admitir aquí a los que quedan. Voy a estar pendiente ahí si van llegando. ¿Ya? Bueno, primero, buenas tardes. Eh, Quiero agradecerles por su tiempo. La verdad es que el horario está bastante premium, pero me complicaba un poco hacer esto un horario distinto. Ahí vamos a dejar al final unos temas para ver si la próxima podemos coordinar un poco mejor el horario. Bueno, me presento. Mi nombre es Agner Pellicer. Soy ingeniero civil electricista de Venezuela. Vivo ahorita aquí en Santiago de Chile. Tengo ya un par de años trabajando en lo que es el mercado de energías renovables. Y bueno, dentro de todo, utilizando lo que es el software PVSys para hacer diseños y dimensionamiento de sistemas fotovoltaicos. ¿Ya? Quiero partir con esta primera presentación. Mi idea es hacer 3 presentaciones eh, asociadas a PVCs y porque la verdad es que este tema da para mucho. Y bueno, primero partir por lo que sería una pequeña introducción a lo que es el software para que lo vayamos conociendo un poco, ¿no? Para los que estén interesados, los que ya lo manejen. También crear esta instancia, como es lo que es el grupo de energía en breve, para poder compartir los conocimientos, compartir dudas y así ayudarnos un poco entre todos, ¿no? Sobre todo en estos tiempos que están bastante complicados, ¿no?
Entonces, vamos a partir con la presentación. Bueno, el software PVSys es un software de diseño y dimensionamiento para sistemas fotovoltaicos, para sistemas de tipo conectados a la red, aislados y de bombeo y sistemas en corriente continua, ¿no? Cuenta con una versión de prueba que normalmente dura unos 30 días. Lo que recomiendo es que estas versiones de prueba la usen una vez que lo necesiten, porque les permite utilizar todas las características de PVSys, a excepción de que cuando les toque hacer la impresión del informe final, bueno, sale con una marca de agua, pero para hacer todas las simulaciones y cálculos les va a servir bastante bien. Funciona en Mac y en Windows, en Mac y en Linux, a través de una máquina virtual. Si quieren utilizarlo en Windows con una máquina virtual, también es una buena opción porque les permitirá tener la versión de prueba por 30 días y les permite tener esta versión de prueba por 30 días y que no se utilice, no tengan problemas con la licencia después en su propio computador y puedan incluso renovarla, ¿no? Y también comentarles que actualmente existe una versión 7, PVC se actualizó a finales de mayo a la versión 7 y han cambiado un poco lo que es la plataforma. Yo no lo he utilizado aún, pero entiendo que solamente se cambió la plataforma y que han agregado unas nuevas opciones, por lo que de igual forma les va a servir mucho la información que les voy a dar, que es bastante básica. Y bueno, utilicen este software cuando lo requieran, ¿no? No lo descarguen, insisto, porque después se les bloquea y si quieren como ir aprendiendo o ir viendo lo que es PVC, les recomiendo que utilicen una máquina virtual, les va a servir igual de bien. ¿Ya? Con respecto a lo que es el software, la verdad es que tiene una ventana o un panel bastante amigable. No requiere de un sistema, de un conocimiento en programación de ningún tipo de lenguaje. Es bastante intuitivo todo. Y se divide básicamente en lo que sería dos metodologías de diseño, que es una básica y una detallada, un menú de base de datos donde pueden encontrar toda la información de nivel meteorológico, pueden encontrar información de los módulos que estén utilizando y pueden encontrar información de los inversores que tengan programados que estén inscritos aunque ya vengan en el software PVSys. También pueden solicitarles a los fabricantes diferentes tipos de archivos que ustedes pueden después subir y utilizarlos en PVSys para sus distintos proyectos. Lo ideal es que una vez que a ustedes les toque hacer una simulación, puedan utilizar este archivo que les dan los fabricantes y hacer una simulación lo más precisa posible, que es un factor bastante importante a la hora de hacer simulaciones en PVSys. También, bueno, les comento que si tienen alguna duda pueden ir activando sus micrófonos y lo vamos a ir discutiendo, lo podemos discutir en el momento, ¿ya? Y lo otro, bueno, que tiene un panel de herramientas que es bastante... yo no me he metido mucho ahí, pero tiene toda la información de data que está manejando PVC. No recomiendo que se metan ahí mucho. La verdad es que no aporta. Pueden pasar directamente a ver lo que es el tema de los proyectos, al menos que tengan dudas sobre cómo se hace los cálculos específicamente, pero la verdad es que no recomiendo mucho entrar ahí. En una primera instancia tienen un panel de predimensionamiento. Este panel es una alternativa básicamente académica o para motivos conceptuales. No la recomiendo para diseños específicos, diseños detallados, porque está muy limitada y las opciones de modificaciones que tienes disponibles son muy pocas. Entonces, lo que es este menú principal de predimensionamiento, utilícenlo solo si no conocen mucho del tema fotovoltaico y quieren hacer algo básico. Insisto, no es una herramienta de diseño profesional, úsenla simplemente para conocimiento básico, conocimiento académico, ¿ya?
porque es muy, muy limitada. Lo que puedes hacer ahí es muy poco, ¿no? Eso sería el elemento de predimensionamiento. Lo tienes para conectado a red, aislado, bombeo y red en corriente continua. Y así como tienes ese predimensionamiento, tienes un menú de diseño de proyecto. Este menú de diseño de proyecto también tiene las 4 opciones anteriores. Y es aquí donde básicamente es donde está el enfoque principal, perdón, para el diseño de proyectos. PVSys es una herramienta que está muy enfocada en proyectos conectados a la red. Entonces, si bien tiene la opción de proyectos aislados, de bombeo y de red en corriente continua, yo no recomendaría mucho su uso porque hay software que son mucho más potentes y que están mucho más orientados a este tipo de proyectos, como por ejemplo el software Homer, que estoy muy seguro que va a estar bastante en boga en los próximos años, teniendo en cuenta todo lo que es el movimiento de vehículos eléctricos como medios de almacenamiento de energía y almacenamiento de baja escala como baterías de litio, ¿no? Esto se viene, hay que darle un tiempo, pero estoy seguro que por aquí, que esto un software como Homer va a estar bastante presente en un mediano plazo. Entonces, ¿cómo se define un proyecto en PVSys? Bueno, básicamente podemos hablar de que PVSys, como toda herramienta de simulación, es un elemento que va a necesitar elementos de entrada para poder producir de un elemento de salida. Entonces, ¿cuáles son estos elementos de entrada? Primero, son lo que se define como un site o un archivo site. Este elemento site, tú puedes definir lo que son las coordenadas del lugar y la altitud y otros parámetros pequeños, pero asociados al lugar. Aquí es donde defines el lugar. Una vez que a PVSys le defines el lugar, pasas a definirle la data meteorológica. Se puede hacer de distintas maneras, vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Y una vez que tienes el lugar y tienes la data meteorológica del lugar, pasas a definir lo que serían las variables. Ya estas son variables físicas de tu proyecto fotovoltaico, como dimensionamiento, como la orientación, el tipo de panel, el tipo de inversor, el tipo de pérdida, las sombras lejanas, las sombras cercanas, etcétera, ¿no? Hay muchos elementos de diseño aquí. Una vez que tú defines todo esto en la matriz de PVSys, pasas a obtener una salida que sería tu informe consolidado, donde viene toda la información que en primera instancia quisiste definir allí. Esa sería como la metodología de diseño, ¿no? La manera en la que se estructura y se piensa como para hacer un diseño en PVSys. Una vez que tú entras en este diseño de sistemas conectados a red, la primera ventana que vas a ver es esta. Esta ventanita te permite hacer todo lo que es el diseño del proyecto. Entonces, tienes lo que sería el nombre del archivo del proyecto, el archivo del sitio o del lugar y el archivo meteorológico. Son diferentes, ahorita los vamos a revisar con más detalle. La ventana de variables del sistema, donde se define el sistema, va a estar bloqueada hasta que no definas de manera correcta lo que es tu sitio y tu data meteorológica. Vas a también contar, y esto es una ventaja bastante buena que tiene PVSys, con este panel que yo llamo el panel de problemas, porque básicamente es un visor que te va a estar diciendo dónde posiblemente puede haber un error a la hora de tú estar dimensionando estos proyectos y que normalmente tienes que tener cuidado porque si hay hay algún elemento aquí en naranja o en rojo, es mejor que revises tu data meteorológica o tu documento site o el site que definiste para revisar que tu análisis posterior sea correcto. Y recuerden que esto es una herramienta que si bien tú le metes basura, lo que vas a obtener de salida va a ser basura. Entonces tengan cuidado a la hora de hacer dimensionamientos de proyectos y, bueno, ayúdense un poco con lo que sería este panel de panel de problemas, que les llamo yo, porque puede identificarles cosas que quizás no vieron o por error ingresaron y eso les va a permitir tener proyectos bien ejecutados. Como primera instancia quería mostrarles
uno de los proyectos demo que tiene PVSys, que viene con el software y que en caso de que lo descarguen, también lo van a poder revisar. Entonces es ventajoso para que lo puedan ver. Él trae 3 proyectos demo y yo he elegido el proyecto de Sevilla, España, para hacer un análisis de todo lo que es el visor de la herramienta. Insisto, esta presentación que les estoy haciendo es un poco teórica, pero es necesario que puedan ir entendiendo el proceso antes de pasar a algo práctico. Tengo pensado, bueno, a largo plazo, ver lo que sería una clase práctica y ya utilizando el software que actualmente cuento con la licencia. Entonces, una vez que ustedes habilitan este proyecto de Sevilla, España, se les va a llenar la casilla del site, que es el sitio definido donde está tu proyecto, y el archivo meteorológico. Ahorita vamos a ver un poquito más en detalle de eso. Ven que el panel de variables del sistema se habilitó, se colocaron todos los elementos en verde, y si el número de variables que estamos viendo es una que aparece como BC0, si la pueden ver acá, en este panel como número de variables, donde dice que es un proyecto, en este caso lo han definido así, dice que es un proyecto fijo, con orientación fija, tiene 4 filas, tiene un pitch de 6 metros, en este caso el pitch es la distancia que hay entre el inicio de un panel hasta el inicio del panel que está detrás de él, se define como el pitch, y tiene un ángulo límite de 21.3. Entonces vamos a ir viendo las características de este proyecto en particular. Ya. El panel de lo que es variable del sistema tiene los parámetros de entrada. Para poder hacer la simulación como tal, tienen que definir orientación, sistema y pérdidas detalladas. Con solo estos 3 elementos es posible realizar la simulación. Más sin embargo, es necesario que ustedes puedan revisar todos los elementos, incluyendo los parámetros opcionales, porque la verdad es que si ustedes tienen un proyecto que está muy cercano, que tiene sombras cercanas y sombras lejanas, va a ser bastante poco opcional que consideren eso en sus proyectos. Entonces es necesario que le puedan echar un ojo a todos los parámetros cuando ustedes vayan a definir algún tipo de proyecto. Insisto, PVC es una herramienta bastante amigable para esto y no van a tener problemas a la hora de poder dimensionarlo. Los paneles son bastante amigables y lo vamos a ver un poquito más adelante. Tienes el panel de simulación, donde puedes iniciar la simulación como tal, hacer la corrida, como se podría decir en lenguaje computacional. Una simulación avanzada, puedes imprimir el informe y puedes ver los resultados detallados. Es decir, el informe es un documento PDF, pero los resultados detallados puedes ver, por ejemplo, las gráficas, cómo estuvo el comportamiento de la curva la curva de generación de energía de tu proyecto, si limitó o no limitó, y puedes ver muchas cosas. Y por último, tienes lo que son los resultados principales. En estos resultados principales, ustedes van a ver la energía, la producción específica, el índice de rendimiento, todo lo que son las pérdidas del conjunto y las pérdidas del sistema. Es muy importante este panel porque la verdad es que va a llegar un momento en el que ustedes van a manejar este software y van a trabajar con corridas, van a hacer muchas corridas, van a variar, por ejemplo, pongamos los paneles un poco más inclinados, pongámoslos más cerca, orientémoslos de esta manera, cambiemos el azimut, y este panelcito de resultados principales le va a empezar a dar la información rápida, sin tener que andar siempre entrando en el informe, para que ustedes revisen si las variaciones que están haciendo tienen sentido, no tienen sentido, si están obteniendo un mejor proyecto o tienen problemas en el proyecto. ¿Ya? Entonces, el primer elemento que quería abrir es la configuración de los parámetros site. Esto que estamos llamando parámetros site es básicamente el sitio geográfico. Es el lugar geográfico donde está tu proyecto. Entonces, aquí se define la ubicación, el país y la región. Y también definimos lo que serían las coordenadas geográficas. Bueno, este es un proyecto que está en un lugar que tiene una latitud de 37.42 con una longitud de 5.9. Está en España, hemisferio norte. Entonces los datos tienen que ir, bueno, ahí te da un menú de cómo van, dependiendo si están en el norte o en el hemisferio sur. La altitud del lugar, y dice que está tomando
la data meteorológica de Meteonor, que Meteonor es una página que tiene también su propio simulador. Y básicamente tiene una base de datos de energía, radiación y temperatura bastante completa. Es más o menos buena la versión paga. La versión gratuita es más o menos buena también. Y también está la data de la NASA como otra opción, pero este tema de la data meteorológica, la verdad es que requiere de bastante cuidado y lo voy a abordar en un próximo taller, ¿no? Tiene mucha tela que cortar y es algo en lo que hay que cuidarse mucho. Vamos a ir viendo el resto del proyecto y vamos a ver por qué. Una vez que tú defines tu lugar geográfico, tienes que definir tu data meteorológica. PBCs trabaja con data anual y esta data anual tiene que ser entregada para poder correr la simulación en data horaria. Entonces, tú que estás no sé, en Uruguay tienes acceso a data meteorológica y esta data meteorológica viene dada por mes, pues PBCs tiene la opción de que tú tomes esta data mensual y transformarla, sacar una estimación transformada a una data horaria para tú poder obtener en el mes el mismo valor mensual que le ingresaste. Esa data tiene un nombre y en PBC se llama sintética. Es sintética porque fue generada con el mismo algoritmo del programa para poderte dar los parámetros que ellos necesitan. Es la alimentación que él necesita. Pero como no se la pudiste dar horaria, ingresada horaria, hora por hora, de todo el año, pues él tuvo que generar esta data sintética. Es posible hacerlo. La verdad es que funciona bastante bien la data sintética y en el taller que les estoy hablando, que vamos a ver después, para los que quieran, van a ver cómo comparando diferentes datas se puede llegar a valores más o menos diferentes y qué criterios están utilizando, por ejemplo, las bases de datos de la NASA, qué criterio utiliza Meteonor. Aquí en Chile está también una página que se llama el Explorador Solar, donde puedes, aparte de hacer simulaciones de proyecto, puedes bajarte la data la data meteorológica, lo que sería radiación horizontal global, radiación horizontal difusa, temperatura, velocidad del viento, cosas así. Y la verdad es que funciona bastante bien. Tienen que tener cuidado con lo que le están dando a PBC para poder generar su información. Insisto, si tú le ingresas datos malos, él va a tener resultados malos. Él te va a dar los resultados, pero van a estar erróneos. Entonces tienen que tener cuidado con la data que está ingresando. Ya, eso es con los temas de datos, aspectos, insisto, introductorios importantes, los estoy abordando de una manera básica. Hay mucho de las que cortar, pero es para que tengan un conocimiento de cómo funciona el programa. También están, una vez que tú sales de la data del site y la data meteorológica, pasas ahora a diseñar tu proyecto a nivel de parámetros. Entonces, el primer parámetro es la orientación. PBC tiene un montón de diferentes tipos de orientaciones e inclinaciones que le puedes dar a tu proyecto. En este caso, este proyecto es de un plano inclinado fijo. Pueden haber proyectos con tracker, proyectos con diferentes tipos de orientaciones entre sí, muy común en casas que tienen techos con diferentes orientaciones. Entonces va a depender mucho de tu tipo de proyecto, del tipo de orientación que tú elijas. En este caso es un proyecto que tiene una inclinación de 20 grados. Si ven, tiene un punto negro y un punto rojo, el dibujo para que puedan orientarse bien cómo está inclinado el módulo, y que está viendo hacia el sur porque está en el hemisferio norte. ¿Ya? Tiene azimut de 0. El otro punto es el sistema. Y aquí hay mucha más información que ingresar. El sistema viene dado por la selección de un módulo fotovoltaico específico y la selección de un inversor específico para tu proyecto. También en la parte inferior, donde dice dimensionamiento del conjunto, pueden elegir el tipo de elementos en serie
y el tipo de cadenas, ¿no? O string, es lo mismo. Una vez que ustedes definen eso, pues, tienen dos opciones. Si ya conocen su dimensionamiento, elegir de una vez las cadenas serie, los elementos en serie, en paralelo, y dejarlos graficados o dejarlos identificados en PVCs. O la otra opción es que utilicen la ayuda de dimensionamiento, que la verdad es que es bastante buena, porque pueden ingresarle cuál es la potencia que yo deseo en el lugar, o en caso de que no la tenga y tenga la superficie en metros cuadrados del lugar, también puedo indicarle, mira, yo tengo 182 metros cuadrados disponibles para hacer esta instalación, cuánta potencia podría caber en ese proyecto. Entonces, él le va a hacer este dimensionamiento, le va a dar dos parámetros, y en este panel que está en la parte inferior derecha, que ahí actualmente no aparece nada, ahí normalmente ese es otro panel de problemas donde si estás haciendo un dimensionamiento extraño, por ejemplo, tienes ese inversor de 12 kilowatts AC que tienes ahí, vienes y le colocas una cantidad excesiva de paneles fotovoltaicos, él te va a decir que tiene un límite térmico y que no puede exceder el ingreso, no puede exceder esa cantidad porque tiene una limitante que no lo deja funcionar, puede ser corriente, de potencia. Entonces, ¿qué va a aparecer aquí? Una alerta en rojo. Aparece en este punto una alerta en rojo acá, y lo ideal es que ustedes empiecen a jugar con los valores para que puedan para que puedan pasar al otro panel de diseño y puedan tener esto de manera correcta. Aquí ya aquí están básicamente ingresando la primera variable que ustedes están definiendo. O sea, ya tienen que haber pasado por la etapa de conceptual, de haber hecho cuántos inversores son, cuántos paneles son, cómo los voy a conectar, por qué los voy a conectar de esta manera. Esto ya es el cocinado de ese análisis, viene a graficarse acá porque ya esto es una herramienta ya de simulación. Ya tú tienes que tener tu diseño hecho. El otro punto es el de pérdidas detalladas. Aquí, en este panel, la verdad es que depende mucho, mucho del criterio. Tiene muchas opciones de personalización para personalizar tu proyecto, pero depende mucho, mucho, mucho del criterio que ustedes tengan y del lugar donde se ubique su proyecto. Entonces, por ejemplo, hay un elemento que se llama pérdidas por suciedad, por ensuciamiento. Esta pérdida va a ser muy distinta si su proyecto está en una región donde llueve mucho, por ejemplo aquí en Chile, el sur de Chile, un proyecto en Concepción, o si está en una zona muy árida donde hay mucha tierra y se acumula mucho polvo, por ejemplo, un proyecto en el norte de Chile, por ejemplo. Entonces, ese factor va a depender de la ubicación y el criterio que ustedes le quieran dar para el diseño. Así como está ese, están todos los demás. Entonces, es muy importante que se guíen mucho por la literatura y por el criterio que ustedes hayan desarrollado para poder definir bien cada una de esas pestañas. PVSys te entrega un estándar y ustedes pueden elegir utilizar la estándar en sus proyectos. Pero insisto, va a depender mucho del diseño y del lugar y de su criterio para que tengan esos parámetros bien definidos. El otro punto es el horizonte o las sombras lejanas. PVC te da una recomendación de, mira, si existen montañas o elementos de altura, un edificio a ciertos kilómetros, es mejor que lo consideres o no lo consideres. Entonces, va a depender mucho de la ubicación de tu proyecto, y aquí puedes dimensionar es el azimut de donde está el obstáculo y la altura en grados que logra ese obstáculo en base al punto de tu proyecto. La verdad es que esto es un poco, tiene su ciencia y pueden ayudarse con otros software o otros elementos como Google Earth para hacer el estudio de sombras de horizonte. Sí, obviamente si no cuentan con algún estudio topográfico, que es la mayoría de los casos, pueden utilizar el software de ayuda para poder dimensionar esta etapa, pero obviamente es algo que
normalmente afecta a los proyectos. Si no se considera, están dimensionando, están diciendo que pueden generar mucha más energía de la que podrían perder, entonces es peligroso a la hora de presentar informes que no consideren este tipo de pérdidas. El otro tipo de opción es lo que es el sombreado cercano. El sombreado cercano ya es para elementos más locales de su proyecto. Es decir, está en una casa, tienen un árbol, tienen un equipo de aire acondicionado y quieren hacer su diseño basado en los elementos que están allí. Entonces, lo que hacen es entrar en la pestaña acá de construcción y perspectiva, entran y van a tener la posibilidad de hacer un dibujo bastante decente para una herramienta que no se dedica a esto, y incluso pueden exportar cosas para acá, un dibujo de lo que sería su proyecto. En este caso, este dibujo ya está obviamente creado en la versión demo y como dice el título, son 4 filas que tienen un pitch de 6 metros. Entonces, si uno mide la distancia entre entre la primera fila, el inicio, y el inicio de la segunda fila, efectivamente tienen un pitch de 6 metros. También tienen esta vista, que la tomé, para que vieran cómo estaba dibujado este pequeño proyecto de 25 kilos aquí en el visor de sombreados. Este visor tiene bastante versatilidad, pueden hacer muchas cosas con él. Tiene elementos como árboles, torres eléctricas, cercos, pueden colocarle altura, pueden dibujar incluso no solamente módulos fijos, sino módulos con trackers, con eje norte-sur. Y la verdad es que pueden hacer bastantes cosas, tiene su técnica de dibujo, pero es muy sencillo, y les da una visión más real de lo que de la instalación que ustedes quieren lograr. Y por último, tienen otra gestión de herramientas que son un poco más, están como más aleatorias y la metieron todas en un solo menú. Y habla de la temperatura del inversor, lo que sería el factor por potencia, perdón, el factor de potencia, que también lo pueden fijar si es diferente a 1. Las limitaciones de potencia de la red, muchas veces hay proyectos que tienen que agregarle un elemento adicional en la salida, como son limitadores de potencia. Bueno, aquí pasa mucho con proyectos de autoconsumo declarados bajo T1. Entonces tienen que utilizar limitadores de potencia porque, bueno, no pueden excederlo. Y aquí esta herramienta también les permite hacer un límite de ese valor. Y lo último, que tienen una estimación de P50 y P90, que ya son parámetros de incertidumbre que son un poco más, tienen un poco más de nivel, y la verdad es que hay que leer un poco en la literatura sobre eso si quieren meterse ahí, y si es necesario se lo está pidiendo su cliente o a quien le estén realizando el proyecto. Entonces, por último, quiero hablarles de lo que es el informe final. Este informe final viene a resumir todos los parámetros que ustedes dimensionaron, visto ya en un documento, básicamente un entregable. Entonces, este proyecto tiene los 250 watt peak definidos como módulos fotovoltaicos, tiene 2 inversores de 12 kilovatios AC, define todo lo que son los factores de pérdida que ustedes le determinaron. También te imprime esta pequeña postal de los módulos. Si tienen sombras o elementos, pueden incluso decirle cuándo imprime la foto, si es al 12 del mediodía, en la tarde, donde se ve más o menos un tipo de sombreado, pueden jugar con esa impresión. Y también tienen este diagrama de esas sombras, donde pueden ver la afectación dependiendo del punto del año donde estén. Pueden ver el factor de pérdidas al que puede estar sometido su proyecto por el efecto de hacerse sombra uno detrás del otro. Porque obviamente entenderán que una vez pasa muy temprano por la mañana o muy por la tarde, se pueden estar haciendo sombreados
un poco importante. Por eso es, bueno, por eso es que la ventaja de poder hacer muchas variables es que puedas jugar un poco. Si cuentan con proyectos donde tienen más o menos espacio, puedan jugar con eso para definir que este tipo de diagramas sean, o este tipo de pérdidas que logren al final no sean tan perjudiciales. También tienen este panel que serían los sistemas, que serían los resultados principales de la simulación, donde pueden ver la energía total al año. Recuerden que este simulador les da un view anual de su proyecto, con la data que ya hablamos, que debe ser horario y todo esto. Les dice cuál es la producción específica. Todo esto también lo pueden, bueno, esto es parte de lo que pueden ver en el panel principal, el que está afuera. Y les dice cuál es el índice de rendimiento del proyecto. Abajo pueden ver las curvas, lo que sería la radiación global horizontal mensual, las temperaturas y la energía total que termina llegando a la red. También tienen otro tipo de diagramas, son personalizables, o sea, es decir, pueden en la opción antes de hacer la simulación, pueden cambiar qué tipo de diagramas quieren o no quieren ver en sus proyectos. Y este diagrama de pérdidas, sí diría yo que es, si no, el más importante de los proyectos. ¿Por qué? Porque aquí pueden ver, en base a la data que estén ingresando, cuántas salidas o cuántos elementos les están ocasionando más o menos problemas. Entonces, fíjense que de toda esa energía que está haciendo su recorrido, se puede ver que aquí hay un factor asociado a la temperatura muy importante. Entonces, por eso tienen que hacer un correcto dimensionamiento, porque es posible que cuando coloquen la temperatura, si la tomaron de un lugar poco confiable y la temperatura es muy alta, pues van a tener pérdidas bastante significativas. Y es importante que puedan tener cuidado con ese tipo de valores o de elementos, ¿no? A la hora de hacer dimensionamiento. Aquí, dependiendo de lo que ustedes hayan definido en el panel anterior, lo que son el panel de pérdidas, ustedes van a poder aquí elegir o sea, van a poder ver al final cuál es la afectación que tiene cada elemento en su proyecto. Y por último, quiero darles 6 consejos a considerar para hacer una simulación de proyectos en PVSys, ¿no? El primero es que elijan una fuente de datos meteorológicos confiable. Como vieron, la temperatura puede ser un elemento que castiga mucho sus proyectos. Entonces, lo ideal es que puedan contar con data que sea confiable, que ustedes conozcan. En el mundo ideal es posible que lo necesario sea hacer una medición, ¿cómo se llamaría? Real o local, con una estación meteorológica donde ustedes quieran realizar el proyecto, pero la verdad es que esto muy pocas veces se puede dar, aparte de que es caro. Para proyectos de poca escala, muy pocas veces se puede dar, pueden contar con información local. Entonces, es importante que puedan al menos tener varias opciones y revisar si los parámetros que le están ingresando son correctos o no son correctos. Porque esto puede, de verdad, afectarles mucho su proyecto a la hora de presentar los resultados. El otro punto es que pidan las fichas técnicas del inversor y los módulos a utilizar. PVSys, a pesar de que tiene, ejemplo, un inversor Fronius de 10 kilowatts en su categoría, en su listado, y ustedes puedan hacer la simulación con él, deben revisar si efectivamente los parámetros, por ejemplo, de eficiencia, están bien identificados en esos elementos. Normalmente sí están bien identificados, pero nunca está de más hacer una segunda verificación si tienen la oportunidad y las fichas técnicas normalmente se pueden conseguir en la web. Entonces son bastante verificables, son elementos muy verificables. Lo otro es aplicar un criterio para definir las pérdidas.
aquí, de igual forma, les comento que no se puede ser ni muy pesimista ni muy optimista. Recuerden que estos parámetros van a depender mucho del lugar donde estén realizando su proyecto y del criterio que ustedes hayan desarrollado y de la bibliografía que puedan conseguir, porque probablemente pasa mucho con proyectos en el norte, que hay mucha bibliografía asociada a estudios sobre el ensuciamiento. Entonces, es fácil tomarse y revisar esa información y hacer sus proyectos que están en sitio, con las mismas condiciones, similares. Si no lo están, revisen si pueden conseguir información asociada, porque el criterio va a definir mucho lo que son el tema de las pérdidas, y aplicarlo es muy importante. El otro punto era que registren la mayor cantidad de sombras lejanas y cercanas. Cuando les toca hacer el dimensionamiento de los proyectos, si ustedes van a terreno o si alguien más va a terreno, traten de levantar la mayor cantidad de elementos posible. Puede que hayan sombreados, puede que hayan elementos lejanos que quizás no se consideren en primera instancia, pero sí pueden realizar una afectación, sobre todo en horarios no tan peak solar, sino en la tarde o en la mañana, que pueden de verdad afectar sus proyectos. Entonces, traten de registrar todo y de hacer la simulación. PVSys tiene la herramienta, ustedes pueden utilizarla y traten de utilizarla efectivamente. Y lo otro es que consideren la incertidumbre en sus proyectos. Al final del día, PVSys sigue siendo una herramienta de simulación y representa una simulación como tal. Entonces traten de en el fondo, tener siempre claro que que están sometidos a la incertidumbre en sus proyectos. Ha pasado que en proyectos se han dimensionado ciertas, ¿cómo se dice? Cierta estimación de energía, y en el fondo, una vez que pasan los 2 o 3 meses del proyecto ya instalado, no está resultando como es. Tengan cuidado con la incertidumbre, no pierdan de vista nunca ese factor. Revisándola, bueno, a lo mejor puede haber sido un problema de conexión, puede haber sido un problema de que simplemente cayó un obstáculo en una de las celdas y le tapó todo el string. Muchos factores pueden afectar sus proyectos, y no lo tomen como la verdad verdadera, porque es un software de simulación donde ustedes pueden hacer estimaciones. Siempre son estimaciones, siempre son aproximaciones a la realidad. Pero imagínense, en las noticias dicen que hace 10 años que no llovía como está lloviendo en Santiago. Entonces, si una persona se está tomando un registro anual en Santiago, a nivel climático, la verdad es que si lo tomó hace 10 años, la verdad es que probablemente tuvo una diferencia muy grande si hace 10 años no hay este mismo clima. Entonces, tienen que tener cuidado con eso, porque la incertidumbre siempre va a ser parte de sus proyectos. Entonces, eso. Y bueno, la verdad es que puse 6 consejos, pero lo tengo 5 nada más. Así que eso es todo por lo que es el taller. No quise hacerlo tan largo. No sé si fue muy rápido o muy lento. Espero que puedan dejarme